Hola, hola, muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días. Les saludo cordialmente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le habla a su amigo y su hermano, Pastor Juan Córdoba, en vivo desde la ciudad de Nueva York. En esta hora, pues, vamos a continuar con nuestro estudio sobre el tabernáculo del Señor. Esta es la clase número 29. Clase número 29. Saludos, nuestra hermana Rosy Moreno desde Texas. Dios le guarde, querida hermana. Estamos aquí listos para continuar con nuestro estudio en esta hora. Estaremos entonces, cuando me puse a estudiar, a repasar estas ofrendas, pensaba como que iba a ser, pero me doy cuenta, cuando uno predica, enseña la palabra, uno no sabe cómo el Señor. Mairi desde México, saludos fraternales a usted. Ya pronto saca a la cabeza a nuestra hermana Marisa, esa soldados del Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga grandemente a todos y a todas. Aquí estamos delante del Señor una vez más con el fin de aprender y desaprender, mirar la palabra del Señor. Ahí está la hermana Margarita, la conozco, fiel compañera, mi ayuda idónea, la amo mucho. Entonces, vamos a continuar con este estudio quiero que sepan que en el libro de Levítico hay más ofrendas, hay otros, pero estas son las 5 ofrendas principales, y yo quería, pues, hermana Dana, quizá, no veo de aquí, quizá, pero de todas maneras les saludamos a todos y a todas para nuestra clase número 29. Estamos estudiando el tabernáculo del Señor y yo quisiera, pues, que comencemos presentándonos delante del Señor. Yo tengo gran confianza al compartir la palabra, como yo predicaba ayer en la iglesia. Cuando nosotros somos llamados a un propósito, uno hace la parte que a uno le corresponde, no ser negligente, ser muy, pero muy disciplinado, muy dedicado a la palabra. Y cuando hay que funcionar, hermana Anchi, yo te guarde, cuando hay que funcionar ministerialmente, el Señor se encarga, hermano. El Señor se encarga. Y uno se queda maravillado como el Señor, pues, nos da... hermana Miranda, me parece, Dios le bendiga, nos da sentido de dirección. Estamos en el estudio del tabernáculo del Señor, lección número 29. ¡Wow! 29 lecciones de 1 hora cada una. Es algo sumamente... Hermana Angie desde el Bronx, New York. Todos, todas y todas son muy, pero muy bienvenidos. Vamos a presentarnos delante del Señor para que el Señor, pues, su Espíritu Santo venga sobre mí y también sobre ustedes en la parte del mundo en la cual ustedes se encuentran en estos momentos. Yo me encuentro en la ciudad de Nueva York, en mi hogar, y entonces vamos a orar y presentarle el propósito al Señor. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, sumamente agradecido por la fortaleza que nos ha dado durante el día, inicio de una nueva semana que, Señor, tú nos estás regalando por pura gracia. Señor, queremos doblegar nuestro corazón delante de ti y darte, Señor, muchas gracias por cuidarnos, ser con nosotros. Muchas gracias por bendecirnos con tantas bendiciones que tú derramas sobre cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu amor para con nosotros, y gracias por el cuerpo de Cristo en la faz de la tierra. Y gracias, Señor, que por este medio podemos glorificar y honrar tu nombre. Te suplico que me dé la habilidad de poder expresar la palabra correctamente, que no me desvíe de diestra ni siniestra, que sea fiel al texto, que sea fiel a lo que dice, y que podamos, Señor, aprender grandes lecciones. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.
Bien, siempre un breve repaso. Nos ubicamos ahora entonces en el tabernáculo. Ustedes recuerdan que cuando el Señor envió a Moisés a Faraón, una de las demandas al monarca era: deja salir a mi pueblo para que me ofrezca culto. ¿Ustedes recuerdan esa parte en el libro de Éxodo? Él iba constantemente, y representaba las demandas de Dios para que libertase a su pueblo, el cual primeramente Dios había profetizado, se lo había dicho a Moisés en el capítulo 15 de Génesis, que el pueblo de la promesa, Israel, había de estar cautivo por 400 años y que después de al cumplirse los 400 años, el Señor lo iba a sacar con brazo extendido y con grandes obras portentosas que el Señor había de ejecutar para libertar a su pueblo. Llegando al cumplimiento, exactamente Dios lo hizo, lo libertó, lo sacó, participaron de la Pascua, Éxodo 12, el cruce del Mar Rojo, Éxodo 14, el primer cántico en la Biblia, el cántico de Moisés, Éxodo 15, el maná, capítulo 16 de Éxodo, el lago de la peña, capítulo 17. Bueno, maravillas y maravillas y maravillas y más maravillas. Llegó el momento de que eso se cumpla, de que Dios lo había sacado para que fuese su pueblo. Y parte de ser su pueblo es que su pueblo es llamado a ser un reino de sacerdote, no sacerdote singular. Hay que corregir unas alabanzas porque lo ponen en singular y la Biblia no dice en singular, es colectivamente que somos un reino de sacerdote, un sacerdocio santo, dice Éxodo 19, 1 de Pedro 2:8 y Apocalipsis 1:6 por ahí más o menos. Un reino de sacerdote, eso es lo que somos. Un reino de ministro, un reino de siervo, es lo que significa. Entonces, llega el momento cuando Dios le habla a Moisés que construye el tabernáculo en el capítulo 25. Maravilla de maravilla. A veces, porque a veces no tenemos ojos para ver, oído para discernir, leemos la Biblia, amada familia, de una manera en realidad muy superficial. ¿Cuántos han notado esto de lo que les voy a decir? Por ahí está la hermana Marisa, Dios la bendiga. Número 1. En el libro de Moisés escribió el Pentateuco, ¿ok? La Torá. Y en el capítulo, Dios dedica un capítulo para hablar de la creación del universo. Dos capítulos para hablar de la caída del hombre. Pero dedica 15 capítulos para hablar de un santuario. ¿Verdad que en la lógica eso no tiene sentido, verdad? Hablar de madera de acacia, 60 columnas, es que nuestra mente nos está sintonizada a las cosas espirituales. Debemos mirar qué es lo importante para Dios, qué es lo que Él enfatiza. Debemos ver, al leer la Biblia con más detenimiento. Y el hecho de que Él dedique desde el capítulo 25 del libro de Éxodo hasta el capítulo 40, eso dice algo, familia, eso dice algo. Que dedique tanto tiempo para hablar. Y no debe de sorprendernos, porque el propósito por el cual Dios creó al hombre, es con el fin de morar con Él. Él es un padre de familia. Él hace una casa y Él
invita a su criatura a morar con él. Emanuel, ¿le suena familiar? Dios con nosotros. El huerto fue en realidad el primer santuario en ese sentido, porque ahí estaba Dios comunicándose con Adán. Adán ahí representa a la humanidad. Dicho sea de paso que la palabra Adán, hay que leerlo bien, porque la palabra Adán en muchas ocasiones representa a la humanidad. Adán en el plural, Adán, Dios mirando a toda la raza humana con ese nombre. Pero eso es para otro estudio. Entonces, Moisés sigue las instrucciones, fue fiel, dura 6 meses para construir el tabernáculo. Entonces, yo creo que debo demostrarlo de nuevo para poder explicar lo que sigue. Entonces, ok, aquí estamos. Entonces, harán un santuario para mí, yo moraré en medio de ellos. Ahí está el Señor en el centro, el Señor está en el centro. Alrededor están las 12 tribus de Israel, la tribu de Judá, la tribu de Benjamín, la tribu de Isaacar, la tribu de Zabulón, las 12 tribus. El Señor está en medio de su pueblo y usted debe de recordar lo que Cristo dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin. Promesa hermosa, extraordinaria. Entonces, terminan de hacer el tabernáculo, lo arman, ponen todas sus 60 columnas, todas las piezas, 7 piezas del lugar santísimo hasta acá al patio. Perfecto. Llegó el día de la inauguración. Hay algo que hay que ver en esto. Es un entronamiento. Es el rey del universo que viene a entronarse. Ellos tienen su casa. Bueno, esta es mi casa. Usted tiene su casa. Esta es la mía. Este es mi palacio. Un rey vive en un palacio. Y desde allí Dios dijo: hablaré, me manifestaré y habitaré en medio de ustedes. El rey está entronado en su palacio. Qué cosa tan extraordinaria. El Dios que hace galaxia con una belleza extraordinaria decide habitar con los vasos de barro y con nosotros que somos pecadores redimidos. Eso debe de enternecer su corazón. Eso tiene que hacer algo por dentro en usted, que usted tiene una sola vida. Esa sola vida Dios se la ha dado, esta corta vida Dios se la ha dado para que usted y yo glorifiquemos su nombre. Yo siempre digo esto, lo digo literalmente, en voz alta lo digo. ¿Para qué quiero este día más de vida en un mundo de sinsabores, sino para glorificar al Señor? Es lo único que vale la pena. Vanidad de vanidad, todo es vanidad. Y todavía, querido familia, tú no entiendes eso. Debe de ir en oración al Señor. Y decir: Señor, muéstrame, déjame, líbrame de lo vano, de esto que me amarra a esta corta vida. Y que el Señor te ubique en su propósito eterno. ¿Bien? En el monte Sinaí Dios hablaba por un tiempo, pero Él cambia de residencia. Aquí dice en el libro de Levítico, usted lo leyó, ¿verdad? Lo leímos esta mañana. Habló Jehová a Moisés desde el tabernáculo. Habló Jehová a Moisés desde el tabernáculo. Ya Dios no estaba hablando desde el monte Sinaí, ahora está hablando desde el tabernáculo, porque ahora el rey está en su trono, el rey está entre los querubines, como dice el Salmo 80, usted lo ha leído. Dulce pastor, escucha, tú que pastoreas a ovejas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece y manifiesta tu poder delante de Efraín y de Manasés, y ven a salvarnos. Salmo 80, los primeros 2 versículos. Entonces el rey se ha entronado, está dentro, la gloria ha descendido. Moisés no pudo ministrar,
el Señor comienza a hablar. Y Él comienza a decirle que si alguno, puesto que ellos son un reino de sacerdotes, por cuanto Dios los sacó para que les rindan culto, parte de lo que iban a hacer en el culto al Señor, en esta época de la historia de Israel, era las primeras 5 ofrendas. Esta mañana, en la primera clase, yo estuve hablando de la ofrenda de holocausto. Y en esa ofrenda, le decía que en esas 5 ofrendas, las primeras 3 son voluntarias y son llamadas ofrenda de olor suave, de olor fragante. Las primeras 3. Las otras 2 son ofrendas obligatorias. 3 voluntarias, 2 obligatorias. Y él le dice la manera que se la han de ofrecer. Él le dice cómo tienen que hacerle. Él dice cuáles son los animales. Él explica cómo han de ser presentados. Él explica qué parte juega el que ofrenda. Él dice qué se va a hacer con la sangre. Él dice cómo se pone. Hermano, en un culto, Dios dice cómo se debe hacer las cosas. Entonces, nosotros pensamos que todo es... Nosotros no podemos ofrecer un culto a Dios como nosotros queremos. Uno tiene que escudriñar esa escritura, meterse, sumergirse en la palabra, constantemente estudiarla, ver de qué manera Dios quiere que se acerque. ¿De qué manera Dios quiere que se acerque? Y naturalmente en el caso nuestro nos acercamos por medio de nuestro sumo sacerdote Jesucristo, no con el simbolismo tipológico del Antiguo Testamento, sino con la realidad y el cumplimiento que hay en Cristo Jesús. Pero para poder entender lo que está en el Nuevo Testamento, y que tantas personas, aún muchísimos pastores que solamente hablan de los Salmos y el Nuevo Testamento, y por eso la iglesia no crece en el conocimiento, no entiende, porque ningún predicador puede predicar del libro de Hebreos si no va a Levítico. Es imposible predicar de Hebreos sin ir a Levítico, porque ahí está todo lo que significa la realidad de Hebreo. Pero bien, ahora bien, en el primer holocausto, pues, era una ofrenda de un becerro o carnero, y si la persona era pobre, podía ofrecer 2 tortolitas. Entonces, la persona que traía la ofrenda venía aquí, y a veces se lo puedo magnificar un poquito, no sé si pueda, no, parece que no puedo, a ver. Ahí viene, ¿verdad? Aquí está, tenemos nosotros el altar del sacrificio, y ellos entraban por la puerta, la única puerta. Ustedes pueden ver, la persona viene, están ahí los levitas, los reciben, ellos entran, le explican qué clase de ofrenda van a dar, y ya ellos sabían de qué manera ellos van a proceder para ofrecer esa ofrenda. Si era un animal, como el caso de la ofrenda de voluntaria, naturalmente una persona rica, por ejemplo, podía ofrecer un becerro, un carnero, un macho cabrío, pero si era muy pobre, y el 99 quizá por ciento de los israelitas eran pobres, solamente podían ofrecer tórtolas. Interesante que José y María, eso fue lo que ofrecieron cuando ofrecieron ofrenda en el templo, porque era muy pobre. Entonces, el oferante traía a la víctima a la puerta del tabernáculo, le ponían la mano sobre ella, degollaban el animal, entonces se lavaban las piezas y se la daban al sacerdote. Si las 2 aves no eran partidas, eran ofrecidas enteras, entonces la sangre se derramaba al pie del altar, y el oferante, había una porción para Dios. Todo
todo era quemado, en este caso, la piel del animal se le entregaba al sacerdote. Entonces, era un proceder según la ofrenda, según lo que Dios daba instrucciones, así se hacía. Entonces, naturalmente, el símbolo de todo esto es que Cristo fue ofrecido completamente en el altar, en el Gólgota, el Cordero perfecto, sin mancha, completamente perfecto, fue ofrecido. La ira de Dios cayó sobre él, consumado es, terminado está. Hace expiación, muere por nosotros, pecadores, y luego Él, a base de eso, nos dice a nosotros, por lo tanto, vosotros, hermanos, preséntense ustedes mismos como sacrificio vivo delante de Dios. Ahora nosotros, el llamado de Dios para nosotros, su pueblo, amada familia, es que nosotros debemos de vivir una vida santa delante de Dios. Bien, ya este es el repaso. Ahora voy a ir a la segunda ofrenda. Entonces tenemos nosotros la que son la oblación, ofrenda de flor de harina, que se ofrecía también, se hacían esta ofrenda para Dios. Esta es la segunda ofrenda que aparece aquí. Nosotros vemos, aparece en el capítulo 2 del libro de Levítico, y eso tiene también algún simbolismo. Yo quiero que usted tome su Biblia y la abra al capítulo 2 del libro de Levítico. Ahí no había derramamiento de sangre en esa ofrenda, a diferencia de la primera. En la primera se derramaba sangre y se presentaba el cuerpo del animal, pieza por pieza, en el orden establecido por Dios, todo en orden. Era quemado, era un holocausto. La palabra holocausto viene de una palabra hebrea, olá, que significa lo que asciende. Lo que asciende. Es decir, es quemado y asciende, indicando que eso es de olor fragante delante del Padre. Lo había de olfatear, porque eso iba a significar la ofrenda de la vida sin pecado de su amado Hijo en el Gólgota, olor fragante delante de él. Eso es lo que significaba. Entonces, era de flor de harina. Usted lo ve. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será de flor de harina. Levítico 2. Sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Ok. Flor de harina mezclado con aceite. La pureza del flor de harina, el aceite mezclado, símbolo naturalmente del Espíritu Santo. En cuanto a Cristo, Cristo representa ese tipo de flor de harina pura. Antes de ser ofrecido en el altar, fue lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo descendió sobre él como paloma, y también él es esa ofrenda de olor fragante delante del Padre. Eso es lo primero. Lo segundo lo dice el versículo 4, dice: cuando ofrecieres la ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina, sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldre sin levadura, untadas con aceite. Entonces aquí vemos una mixtura. Reiteramos que el aceite es emblema
del Espíritu Santo, símbolo del Espíritu Santo. La flor de harina era mezclada con el aceite, de manera que la presencia y el poder del Espíritu Santo saturaba esa ofrenda. Y eso nos hace pensar que la vida de Cristo fue una vida llena, saturada, porque siendo hombre, 100% hombre, era y es Dios. Nosotros que somos sus hijos, querida familia, también al ser hijo de Él, a ser parte de ese reino de sacerdote, nosotros tenemos también, como dice 1 de Juan, tenemos la unción del Santo. En Cristo habita toda la plenitud de la deidad y dice la palabra, de su plenitud tomamos todo. Es decir, que el Señor nos da a beber de su Santo Espíritu para que podamos combatir las acechanzas del diablo y vivir una vida sin pecado. Entonces, el Espíritu Santo le dio poder a Jesús para el servicio desde que fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. Entonces dice que lo cubrían con incienso, algo aromático, algo oloroso, algo muy, pero muy agradable. Eso habla también del fruto del Espíritu que lo manifestó Cristo durante todo su ministerio. Eso se aplica a nosotros en el sentido que no solamente tenemos el Espíritu Santo, también se ha de manifestar en nosotros, como dice Gálatas 5, es más el fruto del Espíritu. Y ahí comienza y te da 9 características del fruto del Espíritu, el cual somos llamados a crecer constantemente. Entonces, dice que eso era agradable delante de Dios. Era una ofrenda grata. Dice la palabra que somos olor. ¿Lo ha leído? Olor de Cristo. Para el Padre, su Hijo es un olor grato, gratísimo. Y nosotros, al ser parte de Él, también somos aroma muy, pero muy grata. Entonces también dice, déjame ver, voy a saltar. En el versículo 14 dice, si ofrecieren a Jehová ofrendas de primicias, si fuese la ofrenda que se va a ofrecer. Recuerden, esto no son ofrendas de sangre, no son animales. Son ofrendas de oblación, de vegetales. Dice, si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, tostará al fuego las espigas verdes, y el grano desmenuzado ofrecerá como ofrenda de tus primicias. Es decir, una ofrenda voluntaria de primicias. Es decir, tuvo una gran cosecha, está muy agradecido y viene delante del Señor y dice, Señor, por cuanto tú me has bendecido tanto con esta cosecha, he tenido la lluvia temprana y tardía, yo voy a dedicar lo primero que yo colecte, lo primero que yo pueda arrancar, claro está, lo primero que sea perfecto. Porque se puede arrancar algo que no está perfecto. Lo primero que sea de lo mejor de mi cosecha, lo voy a poner en una canasta y voy a ir al tabernáculo para ofrecerlo delante de ti como gratitud. Entonces se le decía ahí de qué manera se iba a llevar ese tipo de ofrenda. En el versículo 11 dice, ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será con levadura. Ninguna ofrenda que se ofrece a Dios será con levadura. ¿Qué representa la levadura en la Biblia? Pecado, ¿verdad? El pecado. Siempre, con una sola excepción, siempre en la Biblia la levadura es símbolo de pecado. Por ejemplo, dice, un poco de levadura leuda toda la masa, diciendo que cuando en una iglesia hay pecado, eso corrompe toda la masa. ¿Usted ha notado en la Biblia que cuando el pueblo de Israel era sancionado, castigado
era porque alguien había pecado. En un momento dado, en los tiempos de Josué, cuando aquel individuo codició un manto babilónico y unos lingotes de oro, creo que se llama Acán, y él murió por su pecado. El pueblo estaba perdiendo batalla por el pecado. Eso significa que en nuestras vidas, cuando una persona, por ejemplo, hoy día los creyentes, ellos piensan equivocadamente que su pecado no afecta. ¿Cómo que tu pecado no afecta? Cuando uno peca contra Dios, afecta primeramente peca contra Dios, peca contra tu prójimo y peca contra el cuerpo local de la congregación donde tú te estás congregando y sirviendo. Porque tú eres parte de ese cuerpo en miniatura, por ese cuerpo es el cuerpo de Cristo en tu iglesia local, no importa en qué parte del mundo te encuentras. ¿Me doy a entender, hermano? No minimicemos el pecado siempre Dios lo va a aborrecer. Dios no cambia su estándar. Entonces, la levadura es símbolo de pecado y la levadura trabaja silenciosamente. Usted nota, por ejemplo, cuando se hace pan, yo me maravillo, mi esposa hace un pan muy bueno, entonces ella en un pequeño sobrecito, algo tan pequeño, entonces ella hace un pan, digamos de este tamaño, del tamaño de mi mano, y luego la levadura leuda, lo infla, le da una apariencia, es tipo de algo que es algo que satura eso, lo infla y tiene ese poder. Entonces el pecado infla, el pecado corrompe, el pecado corroe la vida de uno y la vida de los demás. Cristo fue el perfecto varón sin levadura. Versículo 13, también se dice que esas ofrendas tenían que tener sal. Por ejemplo, dice, y sazonarás, es decir, las primicias, se aplica esto, sazonará con sal toda, aquí dice, toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de Dios. En toda ofrenda tuya, oiga esto, ofrecerás sal. Muy importante. ¿Qué hace la sal? En toda cocina del planeta, a no ser que tengamos una cultura diferente, estoy seguro que está el elemento que es la sal. La sal es blanca, usualmente. La sal es pura, preserva. La sal, en los tiempos donde no había refrigeración, las cosas, las comidas, las carnes, las salaban para preservarla. Entonces, se le ha de poner sal, que tiene una influencia de preservar, como he dicho. Entonces, la sal se opone a la corrupción, la sal impide que los alimentos se corrompan. Entonces, tal son los efectos de la verdad revelada de Jesús cuando nos alcanza. El Señor, que tiene una presencia preservativa en este mundo, ¿sabe cómo el Señor está? Este mundo es tolerable al Señor, porque Él dijo, vosotros sois la luz, y luego dijo, la sal de la tierra. Todo queda insípido si no tiene esa característica preservadora. En la cocina yo usé un poco de sal, hoy estaba cocinando algo. Entonces,
en la cocina, si se queda ahí en ese frasco, en esa caja, ahí se queda. Pero es cuando del momento que se saca y toca los alimentos, toca la carne, la preserva, y no solamente eso, que le da un buen sabor. Así somos nosotros. Nosotros somos la sal de la tierra. Okay. Versículo 2, regresando aquí, estamos en el estudio del Tabernáculo del Señor, lección número 29, las ofrendas que Israel había de ofrecer, y cada una de esas ofrendas señala a Jesucristo. Esta mañana tocamos la primera, que era holocausto. Estas 5 ofrendas, las primeras 3 eran voluntarias, las últimas dos son obligatorias. En este momento estamos tocando la segunda, que está en el capítulo 2. En el capítulo 2, versículo 2, dice lo siguiente: y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón. Es decir, cuando traen la ofrenda, la traerás a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina, cuando la ofrenda era de flor de harina, y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Escuchen esto: ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. De olor grato a Jehová. Usted sigue en la secuencia. El pueblo está cautivo en Egipto. El pueblo es libertado del cautiverio de Egipto. Nosotros estamos cautivos de Satanás. El Señor nos sacó con brazo fuerte. El pueblo de Israel, lo próximo, participan de la sangre del Cordero, Éxodo 12. Nosotros participamos de la sangre del Cordero. Luego ellos cruzaron el Mar Rojo. Dice la Biblia que ellos fueron bautizados en Moisés. Esos 2 millones de israelitas descendieron a las aguas y pasaron al otro lado. Nosotros también, después de ser limpiados con la sangre del Cordero, participamos también del bautismo en agua. Entonces, hermana Beba, Dios te bendiga, querida hermana. Gusto de verla de nuevo, de oírla. Entonces, es importante que veamos que todo esto está en la Biblia, todo lo que está en el Antiguo Testamento. Y hay del pastor que no le enseña la Biblia el Antiguo Testamento. Usted no tiene una opción. Usted está supuesto a predicar todo, T-O-D-O, el consejo de Dios. Además, ¿qué Biblia usó Jesús para predicar? El Antiguo Testamento. ¿Qué Biblia usaron los apóstoles para predicar? El Antiguo Testamento. ¿Qué Biblia usó Pablo, Pedro, los apóstoles para predicar? El Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento se recopiló creo que 100 años después. Es una inaceptable, no sé cómo llamarle, ser negligente en no entender que el ministro, el maestro, no está autorizado. Pick and choose. O sea, cuando uno va a comer en un sitio, esto me gusta, lo como. No me gusta camarón, no me lo como. Todo, no. La Biblia no es un buffet donde usted coge lo que le gusta y lo otro echa al lado. Y por eso es que tenemos 40,000 denominaciones en el mundo. Dígame usted, ¿qué habrá ahí en 40,000 denominaciones? Cada uno hace lo que quiera. El pastor le dice, esto me gusta, lo pongo, esto no me gusta. Queremos gente brincando y saltando en danza, lo ponemos.
vamos a aceptar personas del mismo sexo. O sea, todo esto es porque el hombre no quiere oír lo que Dios dice en su palabra. Y la mayoría se va a la deriva, donde va Vicente, va la gente. Y Dios siempre tiene un remanente, un grupito pequeño. Pero a esos pequeños Dios le comienza a revelar los misterios del reino. Gracias a Dios que entre ustedes, seguramente entre los que escuchen, habrá algunos. Al Señor sea la gloria. Ok, llegando a la recta final, versículo 10. Levítico 2:10 dice lo siguiente. Dice, versículo 8, y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas, y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. Ya el sacerdote tiene un trabajo de llevar al altar. O sea, los oferantes no tenían entrenamiento de hacer esas cosas. Eso Dios se lo había delegado a los descendientes de Aarón. Versículo 9, y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Entonces, nosotros vemos este segundo tipo de ofrenda que se ofrecía aquí. Déjame volver a ponerlo. Déjame poner otra vez la ilustración. Estas son las ofrendas de harina, como ustedes pueden ver en esta ilustración. Pero aquí tenemos cuando la ofrenda era de holocausto, ¿verdad? Venían a los levitas preparados. Este es el oferante, la persona que va a ofrecer. Entonces aquí estaba el animal y lo iban a degollar y lo iban a hacer. Yo estuve estudiando la manera que ellos mataban estos animales y era de una manera de más misericordia. Ellos lo tomaban en una parte específicamente. Era algo rápido. El animal estaba inconsciente rápidamente. Aún en eso, muestra a uno la misericordia de Dios. Porque alguna persona que no entiende las cosas espirituales diría, esos pobres animalitos estarían agonizando ahí, pataleando con esa. No. Había una manera. Nil Hernández, Dios te bendiga, feliz año nuevo, hermana, a usted y a su esposo. De una manera con misericordia, al cortarle el cuello al animal para ser ofrecido en el tabernáculo. Y naturalmente todo esto es algo, la tipología del Antiguo Testamento representa a Jesucristo. ¿Okay? Entonces, aquí, bueno, esta es la escena del tabernáculo, pero yo quería mostrarles, déjame en cuenta aquí, ofrenda del pecado. Bueno, eso lo estaremos viendo después. Ofrenda de paz. Ofrenda de oblación. Esa fue la que estuvimos hablando hoy. La ofrenda de flor de harina mezclada con aceite, símbolo del Espíritu Santo, y también con esas especies aromáticas. Mientras hablo, el Señor me recuerda lo que yo había enseñado la semana pasada, cuando se preparó el aceite de la santa unción, cuando Aarón y sus hijos fueron consagrados al sacerdocio. Y le había mencionado que eran cinco ingredientes. Entre ellos había canela, mirra,
aceite de olivo, eran 5, y también eran ciertas medidas. Y eso se formaba y era llamado el aceite de la santa unción, con el cual, dice, no se puede preparar uno como ese. El que haga algo así similar será cortado del pueblo. Será cortado del pueblo. Es decir, uno no puede, en las cosas espirituales, uno no puede improvisar. En las cosas espirituales uno no puede inventar. Por eso es que cuando Dios le reveló el tabernáculo a Moisés, Dios le dijo 3 veces, mira y haz conforme al diseño que yo te mostré en el monte. Tú no puedes improvisar, Moisés. Tú no puedes venir con tu propio razonamiento y decir por qué las columnas tienen que ser de madera de acacia y no de pino. Tú no puedes venir cuestionando. Y ese es el problema de la iglesia por 2000 años. Dios dice, da la Biblia, da instrucciones bien claras, y la iglesia, el pueblo, nosotros, en muchas cosas, hacemos lo contrario. Somos un pueblo contumaz. La gente le gusta darle mucha leña. Ah, Israel, estos rebeldes. Ajá, oh sí, Israel. ¿Y nosotros? Oh, nosotros somos muy obedientes, ¿verdad que sí? Somos muy obedientes, ¿verdad? Creo que mi próxima serie de mensajes a la iglesia del cuerpo de Cristo va a ser sobre la obediencia. Nunca he predicado una serie sobre eso, porque es que se cree que se puede ser cristiano sin obedecer. ¿Usted ha oído? Se cree que se puede ser cristiano y uno hacer lo que le da la gana. Eso no es así, hermano. Eso no es así. Dice que Cristo aprendió obediencia. Ajá. En lo que padeció. Y habla que el Padre azota a todo aquel que recibe como hijo. Querido hermano, ¿habrá una marca en tu espalda de los azotes del Señor? ¿Mm? Si no la hay, entonces prepárate, porque de alguna manera, si eres en verdad, un hijo de Dios, una hija de Dios, el Señor a ti te va a disciplinar. Yo le digo a la iglesia, nadie peca contra Dios y se sale con la suya. David pecó contra Dios, hubo consecuencias. Sansón pecó contra Dios, le sacaron los ojos, hubo consecuencias. Israel pecó contra Dios, fue llevado al cautiverio los asirios. Hasta el día de hoy está en expansión de las naciones, el reino del norte, las 10 tribus. El rey del sur pecó contra Dios, 70 años de cautiverio. El rey del sur regresaron. Nadie peca contra Dios y se escapa. Aún conociendo a nosotros cristianos, pecamos contra Dios. Dios no permite y nos da arrepentimiento, ¿verdad? Dios nos da arrepentimiento, porque somos sus hijos, Él nos lleva al arrepentimiento. Pero al pecar contra Dios, viene la consecuencia. Viene la consecuencia de todo aquel que se rebela contra aquello que Dios ha establecido. No es de otra manera. Lo que pasa es que como hoy día, y hay que estar el error, Dios te bendiga, Alex, gusto de verte y verte predicar allá en la iglesia de Medellín. Me da mucho gusto verte ahí predicando y ayudando al pastor. Me da un saludo de mi parte al pastor. Entonces, si se peca contra Dios, vienen consecuencias.
Y si creemos que porque no estamos en el Antiguo Testamento, es como que creen que Dios tiene un estándar, una vara, una norma, una vara para Israel, que está bien alta, y para la iglesia, o estamos en la gracia. Vamos, ay, sí, la gracia, la gracia, la gracia. Hay muchas cosas que el pueblo de Dios ignora sobre la gracia, porque se cree que en el Antiguo Testamento no hubo gracia. ¿O sí? La justificación por la fe, ¿de dónde vino? ¿Cómo fue Abraham justificado por la fe, sino por gracia? ¿Quién dice Dios que halló gracia delante de sus ojos? ¿De qué manera fue salvo Noé y su familia, Enoch y todo? Todo es por gracia. Bien, hermano, yo creo que lo vamos a dejar ahí. Reitero, esta es la clase número 29 del Tabernáculo del Señor. Estoy ahora en la clase titulada Las ofrendas, las 5 ofrendas que se ofrecieron. 5 ofrendas. 3 voluntarias, 2 obligatorias. Toqué la primera y la segunda. Mañana, si Dios lo permite, a las 11 de la mañana, estaré entrando en la tercera. Así que no se lo pierda. Si usted no ha estado en este curso, y como usted es parte de la persona que está en mi página, usted solamente tiene que mirar hacia abajo y va a encontrar 27 clases de instrucción de 1 hora. Este es un estudio muy, pero muy detallado del tabernáculo. Así que yo espero que usted aproveche. Tengo una página en YouTube de nuestra congregación. Usted va a YouTube y pone Pastor Juan Córdoba. Mire cómo soy, porque hay muchos Juan Córdoba por ahí. Activa la campanita y ahí usted va a encontrar 633 mensajes y estudios de la palabra. El mensaje que prediqué ayer, de Hebreos 11, está ya ahí. Usted puede accederlo, estudiarlo con una Biblia, y creo que va a ser de grande edificación. También ese hermano que ustedes ven ahí, Jorge, Alex, él es un siervo de Dios que yo conocí en Medellín, Colombia. Es de sana doctrina y es muy buen expositor de la palabra. Así que si quiere pedirlo como amigo, escuche su mensaje. Yo lo conocí personalmente, conocí a su familia, estuvimos juntos, a su novia que ahora es su esposa, una bella familia. Lo digo esto por si usted encuentra, ¿verdad? Si usted encuentra, o si usted me está escuchando desde Medellín, Colombia, pues ahí está. Una buena iglesia. Yo me gocé predicando en esa iglesia. Todavía el mensaje está grabado, lo tenemos por ahí. Y le doy gracias me da un saludo, por favor. Y me saluda también a tu esposa, Jorge. Saludame a tu esposa. Y que nunca olvido ese tiempo tan hermoso que tuvimos allá en su casa. Y esa cena suculenta que nos prepararon. Dile que eso, y el bautismo en el río allá también. Eso fue algo extraordinario. Bueno, familia, que Dios lo bendiga. Oremos. Dios Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, te damos gracias por tu misericordia para con nosotros. Gracias por tu presencia. Gracias por ayudarnos a presentar este tema. Gracias por ayudarme a mí a poder expresar lo mejor que yo pude hacerlo. Algo dije que no va alineado a la Biblia. Padre, permite que lo olviden y que no recuerden nada de eso. Ayúdame a ser fiel al texto. Ayúdame a practicar la hermenéutica. Ayúdame, Señor, a ser fiel a tu palabra. Tú exalta tu palabra sobre todas las cosas, Padre. Gracias en el nombre de Jesucristo. Hermano, que pasen muy buenas noches. Un abrazo fraternal a todos. Será entonces hasta mañana, si Dios lo permite, a las 11 a.m. Dios los bendiga a todos y un abrazo a todos.